Spider-Man Into the Spider-Verse es posiblemente la película inspirada en los cómics más cómica que se ha hecho nunca. Está repleta de referencias, easter eggs y guiños a la cultura del cómic. Así que en este video vamos a descubrir cada una de ellas. Acompáñame. En una película tan repleta de personajes como lo es Into the Spider-Verse, es normal que algunos, especialmente los villanos menores, no sean importantes para la trama. El villano de Spidey, conocido como Lápida, es un ejemplo de ello. Por supuesto, eso no le quita méritos a la película. De hecho, es bastante agradable ver a un villano tan esotérico como Lápida aparecer en la pantalla grande, incluso si él mismo no es crucial para la trama. Su mera inclusión hace parecer que los villanos principales son mucho más difíciles de vencer, en definitiva. Al igual que con Lápida, la inclusión del Duende Verde en Into the Spider-Verse es casi como un guiño a los fanáticos de Spider-Man, lo cual no es realmente malo. Después de todo, el personaje ya era el villano principal de Spider-Man 2002, fue ampliamente referenciado en Spider-Man 2 y 3, así como también fue parte integral de la trama de The Amazing Spider-Man. Entonces, si bien él tampoco es importante en lo que respecta a la trama general de Into the Spider-Verse, es bueno ver a Norman en la pantalla grande de nuevo. Aún mejor, lo vemos en un enfrentamiento directo contra Spidey en una secuencia de apertura grandilocuente. Spider-Verse en realidad también abarca varios aspectos del universo Ultimate, llegando incluso a incluir la versión de esa serie del Duende Verde, que era un gran monstruo enorme al buen estilo Hulk, que podía respirar fuego, en oposición a la versión original de ese personaje. Marvel Studios presentó a Matt Gargan en la pantalla grande con Spider-Man Homecoming de 2017, preparando el escenario para que se convierta en Scorpion en un futuro. Sin embargo, parece que Sony lo incluyó de golpe esta vez. Nuevamente, el Escorpión de Into the Spider-Verse no tiene mucho que hacer, además de ser un secuaz en el juego de Kingpin. Sin embargo, su aspecto nuevo y llamativo de cierta forma compensa lo anterior. Este es un personaje que los animadores claramente se divirtieron mucho al poner su toque personal en la película. Lila es un personaje que realmente no vemos mucho en Into the Spider-Verse, ya que solo aparece rápidamente en una de las escenas postcrédito. Dicho esto, por el poco tiempo que la vemos en pantalla, la fiel inteligencia artificial, compañera de Miguel O'Hara, es tan entretenida como siempre. Habla rápido, es ingeniosa, le hace el juego a Miguel increíblemente bien y tiene una nueva apariencia que le hace sentir como en casa en la continuidad Into the Spider-Verse. En resumen, aunque solo estuvo en la pantalla por un tiempo muy corto, Lila es definitivamente un personaje que los fanáticos deben esperar ver más en futuras secuelas. Solo aparecen en flashback y aún así no tienen mucho tiempo en pantalla. Sin embargo, la esposa y el hijo de Kingpin, Vanessa y Richard Fix, sirven esencialmente como el punto crucial que motiva al villano en esta película. Claro, es un poco raro, pero no olvidemos que esta es una película de cómic. De hecho, podría decirse que es la película de cómics más cómica jamás realizada, por lo que no hay mucho que se sienta fuera de lugar en algún momento. Además, en lugar de simplemente estar allí por estar allí, los personajes de Vanessa y Richard definitivamente tienen un propósito, al poner en movimiento indirectamente la trama del multiverso. Así que las motivaciones de Kingpin en Into the Spider-Verse son bastante simples. Perdió a su familia durante una pelea con Spider-Man y quiere traerlos de vuelta. Al igual que con la mayoría de las interpretaciones del personaje, esta familia involucra a una Vanessa Fix, el único amor de Kingpin y un personaje especialmente intolerante a la idea de estar casada con un jefe criminal. Esta interpretación puede haber cambiado para Daredevil temporada 3, donde Vanessa alienta activamente las malas acciones de su pareja, pero permanece para Into the Spider-Verse. Aunque el personaje de Jacob Batalon en Spider-Man Homecoming se llamaba Ned Leeds, los fanáticos de los cómics notaron más que un par de similitudes con otro personaje secundario de los cómics de Spider-Man, Genki Lee. Genki, presentado por Brian Bendis y Sara Pichelli en la serie Ultimate de Spider-Man, es en realidad el mejor amigo de Miles Morales en los cómics y no el de Peter. También aparece en Into the Spider-Verse, aunque realmente no habla, como el compañero de cuarto de Miles, quien se desploma en el suelo cuando la Spider-Banda comienza a hablar. El Dr. Otto Octavius puede ser uno de los supervillanos más icónicos, pero Olivia puede haberlo golpeado en términos de carisma.
en el universo de Miles, el creado para Into the Spider-Verse, no en Ultimate Comics. Olivia Octavius es la Doctora Octopus. Sus amigos la llaman Liv, pero sus enemigos la llaman Doc Ock. En todo caso, es un giro divertido en un personaje clásico y la actuación de Kathryn Hahn es una de las mejores en la película también. Spider-Gwen ha experimentado un aumento notable desde que se introdujo hace 4 años. Ella se ha convertido en uno de los personajes más populares de la franquicia de Spidey. Sin duda estimulada en parte por la interpretación de Emma Stone del personaje en la franquicia de Amazing Spider-Man. Y desde entonces ha aparecido en videojuegos, espectáculos animados y ahora también en una película. En el mundo de Gwen es ella quien es mordida por una araña radioactiva y casi en una historia espejo del cómic Night When Stacy Died, resulta ser Peter Parker quien termina muriendo. Es un paralelo fascinante y una de las historias de Spidey alternativas más convincentes. En cuanto a por qué el personaje ha experimentado un ascenso tan meteórico, bueno, las respuestas son bastante simples. Para empezar, la idea de voltear la historia de Peter Parker y dársela a Gwen funciona de manera brillante. El diseño hecho por Robbie Rodríguez es absolutamente impresionante. Es uno de los trajes de superhéroes más únicos e inventivos que se han hecho en los últimos años y merecen más que el foco de atención para Into the Spider-Verse. Spider-Man Noir como Spider-Gwen había dado un salto de los cómics a la animación antes de Into the Spider-Verse. Y es posiblemente una de las versiones más reconocibles de Peter Parker en la actualidad. Fue uno de los protagonistas en el videojuego Spider-Man Shattered Dimension e incluso parece que el próximo traje de sigilo de Peter Parker en Spider-Man Far From Home está parcialmente inspirado en su traje. Pero de todos modos, ¿de qué se trata Spider-Noir? Bueno, para empezar, esta versión de Peter Parker madura durante la Gran Depresión de los años 30. También es mordido por una araña, pero esta contenía propiedades místicas en un retroceso a los cuentos pulposos de la época. Llevaba una gabardina, una pistola y la tía May se ilumina como activista socialista en su tiempo libre. Y como Nicolas Cage relata con elocuencia en la película, él también lucha contra los nazis. Es el paquete perfecto de Spidey y uno de los personajes destacados de Into the Spider-Verse. Contrariamente a la creencia popular, Spider-Man no fue creado como una respuesta a la famosa película de los Simpsons. Araña, puerco araña, al mal ataca con su telaraña. En realidad fue creado en 1983 por Tom DeFalco y Mark Armstrong. Y realmente lo que ves en Into the Spider-Verse es lo que el personaje es en realidad en los cómics. Se llama Peter Parker, es una araña que es mordida por un cerdo radiactivo y listo, se convirtió en el Spider-Man titular. No hay mucho más para él. Parker se robó el programa en muchas de sus escenas y en lo que respecta a Spider-Man alternativos, puede ser uno de los más prolíficos, con innumerables apariciones en televisión y videojuegos a su nombre. Por mucho, uno de los Spider-Man más geniales en Into the Spider-Verse es el Spider-Man de 2099, Miguel O'Hara, quien es interpretado por Oscar Isaac. Spidey 2099 fue creado por Peter David y Rick Leonardi y se enfoca en el personaje de Miguel mientras intenta navegar un futuro alternativo dominado por la corporación Alchemax. También, si no lo has notado ya, tiene el mejor disfraz de Spider-Man. Por supuesto, la forma en que termina su cameo es aún mejor, pero la presencia del personaje plantea una gran cantidad de preguntas. ¿Podríamos obtener un spin-off con el personaje de Isaac en el asiento del conductor? Eso esperamos. Joe Perry recibe un guiño en forma de letrero de neón con su nombre, aunque invertido. Es un momento de parpadea y te lo perderás, pero no obstante es importante. El guitarrista principal de Aerosmith, Perry, es responsable de interpretar el tema de apertura de Spider-Man de Animated Series, que podría ser el tema de serie de superhéroes animados más reconocible justo detrás de los sintetizadores alocados de X-Men de Animated Series. Antes de The Lego Movie y Cloudy with a Chance of Meatballs, Phil Lord y Chris Miller hacían su magia en MTV, con una pequeña serie de televisión llamada Clone High. El programa fue cancelado en 2003, pero en el universo de Miles Morales, la serie demostró ser un éxito masivo. El espectáculo fue tan popular, de hecho, que recibió una película derivada, llamada Clone College.
con un póster para la película que se anunciaba en Times Square. Es un pequeño recuerdo de uno de sus trabajos anteriores y un momento de parpadea y te lo perderás escondido en uno de los pocos fragmentos que vemos del Times Square en la película. Aunque el primer Spider-Man de la película definitivamente no es el mismo trepamuros que el de la trilogía de Sam Raimi, que a propósito Tobey Maguire tampoco haría el casting de todas maneras, Spider-Verse incluye varios guiños claves a estas películas. Vemos el inolvidable beso al revés bajo la lluvia de Spider-Man 2002, Spidey deteniendo el tren como en Spider-Man 2, e incluso el guiño más divertido de todos, la secuencia de baile de Spider-Man 3. Probablemente si eres tan solo un espectador como cualquier otro que solo quiere disfrutar de la película, los Spidey 2 probablemente te habrán parecido un producto para el desayuno que se ha creado específicamente para esta película. Sin embargo, eso no es el caso en absoluto, ya que al parecer los Spidey 2 eran en realidad un producto que fue lanzado para coincidir con la serie animada de los años 90. Obviamente no se llamaba Spidey 2, pero sí existía, y contenía pequeñas piezas de malvavisco basadas en personajes y formas de los cómics del arácnido. Otro mini dato curioso es que el trepamuros nunca ha lanzado un álbum de Navidad, aunque no sería mala idea. Las audiencias informales pueden asumir que la apertura del Spider-Man de Chris Pine está destinada a ser la versión del cómic de los fanáticos de Spider-Man conocen, con un giro mucho más trágico en el universo de Miles. Sin embargo, esa no es realmente la verdad y la película lo confirma. Durante la secuencia en la que Kingpin y sus científicos logran colapsar las realidades de Miles, Spider-Ham, Gwen, Spider-Noir y Peter B. Parker, el monitor etiqueta a cada uno de los héroes con sus tierras nativas. Tan pesimista y fuera de forma como podría ser Peter B. Parker, pero fue designado como el Spidey de Tierra 616, la clasificación oficial del universo cómico principal de Marvel. Otra referencia que no es de Marvel se centra en la serie de televisión La Ley y el Orden. Jefferson Davis, con la voz de Brian Tyree Henry, es miembro de la policía de Nueva York y padre de Miles. Al principio, cuando nos presentan a la familia Morales, Jefferson lleva a Miles a la escuela. Es una secuencia brillante, una que establece la relación entre Jefferson y Miles a la perfección, pero hay otra referencia que seguramente también pasará por la cabeza de muchas personas en la placa de Davis. La placa del coche de policía es RFD 960, que es la misma placa en el coche que los protagonistas de la serie utilizaron a lo largo de su tiempo al aire. Una de las cosas más interesantes del Spider-Verse es que Marvel Comics realmente existe dentro de él. Allí publican cómics sobre Amazing Spider-Man y uno de esos cómics que se ve en el dormitorio de Miles no es otro que Amazing Fantasy número 15, el primer cómic que presenta el personaje de Peter Parker. También hay muchos otros cómics a los que se hace referencia en la película, incluida la serie de ¿Qué pasa si? De Marvel, e incluso Amazing Spider-Man número 186, pero de todos ellos Amazing Fantasy se roba las miradas. Trágicamente, Peter Parker muere durante el acto de apertura de Into the Spider-Verse. Más tarde descubrimos que tiene 26 años y es, definitivamente, la versión perfecta del personaje. Está casado con MJ, ha estado enseñando, ha deslumbrado al mundo como Spider-Man y se sacrifica para permitir que Miles escape. Fue un verdadero héroe en todos los sentidos de la palabra. La muerte de Peter en la película es bastante traumática, pero su destino estaba escrito desde el principio. Todo tiene que ver con el mundo de los cómics, donde Miles se presentó por primera vez. Allí Peter Parker es asesinado a la tierna edad de 16 años por el Duende Verde, y eso es lo que inspira a Miles a usar sus dones y convertirse en su propio Hombre Araña en memoria de Peter. El mismo arco se refleja en Into the Spider-Verse, solo con la edición del multiverso y todos esos otros Spider-Man. Sin embargo, lo principal que hay que destacar es que aunque la muerte fue ciertamente triste, podría haber sido mucho peor. Entonces, el primer Hombre Araña, el que muere, resulta ser rubio. ¿Por qué eso es importante? Bueno, hay dos posibles easter eggs con esta revelación. Uno es que este es un guiño inteligente al actor de voz de Peter, el rubio Chris Pine. Pero la otra es que esto podría ser una buena referencia a Ben Reilly, el clon rubio de Peter Parker.
Sí, la saga Clone no es exactamente recordada con cariño por los fanáticos, pero es la única versión del personaje que luce un peinado rubio en los cómics. De cualquier manera, ya sea una referencia a Pine o a Ben, todos podemos estar de acuerdo en que ver al Peter con un estilo diferente fue bastante surrealista. Mientras que el Kingpin de Into the Spider-Verse optó por Lápida como su secuaz de elección, hay otro al que se hace referencia en la película, Hammerhead. Hammerhead o Joseph en realidad no tiene un cameo físico en Into the Spider-Verse, en cambio tiene que conformarse con ser un póster buscado en las oficinas de la policía de Nueva York, con una cabeza cómicamente grande. Spider-Verse optó por exagerar las características de los villanos más diabólicos de Spidey, pero son Kingpin y Hammerhead quienes emergen de la manera más hilarante. Es posible que Aaron Davis ya haya hecho su debut en el MCU con Donald Glover, pero es Mahershala Ali quien ha dado un golpe sobre la mesa primero al interpretar al personaje como el Merodeador. En los cómics, la identidad del Merodeador ha sido asumida por varias personas, ya sea con fines de vigilante o con fines delictivos. En el universo Ultimate fue lo último, con Davis poniéndose el traje para convertirse en un ladrón. Es esta versión la que vemos en Into the Spider-Verse, excepto que el personaje sobrevivió en los cómics, mientras que aquí es asesinado por Kingpin. De todas las formas en que Stan Lee podría haber aparecido en Spider-Verse, esta puede haber sido la más sincera y la más apropiada. El famoso escritor de Marvel, quien falleció el mes pasado a la edad de 95 años, defendió a Spider-Man durante años, y específicamente a la idea de que podría haber alguien debajo de la máscara. Entonces, cuando apareció en Into the Spider-Verse, sus primeras líneas son "realmente lo voy a extrañar". Fue muy emotivo. Si le agregamos a eso su pequeño monólogo sobre el significado de ser Spider-Man, junto con una broma clásica sobre el hecho de que no hay reembolsos, ¡pum! Tiene la escena perfecta y posiblemente el mejor cameo de Stan Lee. Y con la película también habiendo rendido tributo tanto a él como a Steve Ditko, después de los créditos, puedes decir que todo acerca de Spider-Verse es una maravillosa carta de amor a Marvel, Spider-Man y sus creadores. Mientras que Stan Lee y Steve Ditko crearon a Peter Parker, no intervinieron en ninguno de los Spider-Man alternativos presentes en Spider-Verse. Los creadores detrás de esos personajes son reconocidos en la película de una forma u otra, pero el co-creador de Miles Morales, Brian Michael Bendis, en realidad recibe dos guiños. Cuando Miles se desplaza a través de los contactos de su teléfono, pasa los dedos por sus favoritos donde se puede encontrar un B. Bendis. Esta es una referencia descarada al escritor, quien recientemente terminó su contrato exclusivo con Marvel para trabajar con DC a principios de este año. Pero hasta ese momento había contribuido más que nadie en este siglo a la historia del cómic de Spider-Man. Es la línea que está en cada adaptación de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es un lema fantástico y una declaración que muy pocas personas realmente entienden, pero su uso se ha convertido en algo un poco cliché en las últimas producciones de Spidey. Spider-Verse se burla activamente de su uso repetido durante un intercambio de palabras entre Spider-Man, interpretado por Jake Johnson, y Miles Morales, interpretado por Shameik Moore. Allí Miles está a punto de citar la línea "un gran poder" para hacer que Peter recuerde sus responsabilidades, pero antes de que pueda completarlas se queda sin palabras. O Peter es muy protector con esas palabras, o simplemente está harto de escucharlas por muchos años. Cada vez que se introduce una nueva versión de Spider-Man en Into the Spider-Verse, obtienen una apertura clásica que se filtra a través de sus propios cómics. Si mantienes los ojos bien abiertos, notarás que los nombres de algunos de los que crearon estos Spider-Man específicos están en la parte delantera. Brian Bendis y Sara Pichelli reciben otro guiño cuando se presenta a Miles. Jason Latour y Robbie Rodríguez aparecen una vez que Spider-Gwen entra en la contienda. Y David Hein, Fabril Sapolsky y Carmine Di Giandomenico reciben un guiño individual cuando Spider-Man Noir se une también. Penny Parker, mientras tanto, ve a Gerard Way y Jade Wyatt aparecer en su portada. ¿Tienes un personaje de cómic que es capaz de atravesar la ciudad de Nueva York posiblemente de la forma más conveniente posible y le das un auto?
Esto fue hilarantemente la realidad que Jerry Conway tuvo que enfrentar en su alabada carrera en The Amazing Spider-Man. Durante la década de los 70, Marvel fue contactada por una línea de juguetes para darle a Spidey un vehículo con el fin de impulsar las ventas, y así el Spider-Mobile fue creado. La versión original del Buggy realmente recibe un guiño durante Into the Spider-Verse, cuando los hombres araña descienden a la guarida secreta en compañía de la tía May. El vehículo se muestra en una plataforma adyacente a los otros trajes de Spidey. Spider-Man junto a Iron Man es probablemente el personaje más rediseñado de Marvel. Desde el fatídico momento en que se puso el traje alienígena en 1984, el arácnido ha tenido más atuendos que Galactus planetas, con trajes coloridos y de alguna manera creados para ayudar al trepamuros a superar una amenaza específica. En algunos valen la pena centrarse más que en otros, pero entre los más interesantes está el que capta Miles. El propio Spidey nunca se puso un atuendo con una capa durante los cómics, pero varios atuendos en su historia han jugado con la idea antes. Spider-Man Unlimited, por ejemplo, presentaba a Spidey con una capa parecida a una tela. E incluso ha habido un momento en el que Peter se convirtió brevemente en el hechicero supremo y se puso la capa de levitación. Cuando Miles escoge el traje con capa, a su derecha estaba el traje sigiloso de Big Time, llamado así porque aparece en los cómics del mismo nombre de Dan Slott y Humberto Ramos. En esa historia, Peter diseña el traje en respuesta a un nuevo programa de Spider Asesinos. Podemos asumir entonces que una historia similar ocurrió en el mundo original de Spider-Man. Aunque Guerras Secretas de 1984 es quizás el evento secreto más famoso en la biblioteca de Marvel, uno de los mejores es el Guerras Secretas de Brian Bendis y Gabriel Delotto, que se lanzó por primera vez en 2004. La historia de Spider-Man, Capitán América, Daredevil, Black Widow, Wolverine y otros infiltrarse en Latveria para detener una conspiración a instancias de Nick Fury. Peter Parker recibe un traje fresco en negro, rojo y azul, y es uno de los que se destacan en la guarida de Peter para Into the Spider-Verse. Por último, cómo olvidar el claro guiño a la serie original de Spider-Man de 1967, que ha sido objeto de muchos memes en internet, pero el más reconocido por mucho es el de los Spider-Man que se apuntan. En la escena post-crédito, Miguel O'Hara y el Spider-Man de la serie recrean esta épica escena. Esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios. A mí me gustó. Y si te gustó el video como a Morty, no te olvides de dejar un buen like. Eso la verdad me motiva mucho a seguir creando contenido. Espero que tengas un buen día, tarde o noche. Nos vemos.